Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué tal? Buenos días, Ruth. Buenos días, Elina. Buenos días, profe. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenos días, Hola, ¿cómo buenos está? días. Ángeles. Hola, Angie. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con las tradicionales preguntas de repaso que tienen como objetivo reforzar lo que se vio hace 8 días, evocando al gran Ebbinghaus que demostró la curva del olvido. Decía, a la hora se pierde el 30%, al otro día, al otro 30%, y a la otra semana el otro 30%, y nos viene quedando un 10%, si bien nos va. Entonces vamos a tratar de, a él decía, a la hora hay que repasar, al otro día hay que repasar, y a la otra semana. Entonces de esa manera neutralizamos la curva del olvido. No tenemos esta posibilidad a la hora, ni siquiera al otro día, pero sí tenemos la posibilidad a la semana. Y yo creo que es más fuerte repasar a la semana que a la otra hora. Es más fuerte para consolidar la memoria. Vamos a iniciar entonces con las preguntas que les dejé sobre este autor que también es humanista, pero es un humanista con ideas muy particulares, ¿no? No tan generales como Rogers, que lo vimos hace poquito. Y ¿quién gusta apoyarme en esta primera etapa? La primera Sí, menciona tres datos. adelante. Menciona. ¿Quién? ¿Yo? Es que escuché otro micrófono, otra vocecita. Dije, por A ver, más. ¿quién más? ¿Alguien más? Men- Yo no escuché a nadie más. ok, entonces aquí, Sí. menciona tres datos bibliográficos de Alport. Cuando era un hombre joven realizó el viaje para conocer a Freud. Sí. Eh, su nombre es Gordon Willard Alport. Nació en Indiana en 1897 y estudió en Cambridge, Massachusetts. Psicólogo, pedagogo y es estadounidense. También es que aplicó conceptos y métodos de las ciencias sociales a los estudios psicológicos. Sí. Muy bien, ahí está la primera pregunta con su respuesta consabida. Muchas gracias, Ruth. La que sigue, ¿quién nos pudiera apoyar? Yo, Mero, Órale, muy bien. Usted, dice, Mero. ¿qué experiencia le deja el encuentro con Freud? En tu opinión, ¿quién se pasó de la raya? Yo le puse que en lo personal, pues, tanto Freud, bueno, para mí se pasó Freud, porque, o sea, no conoces a una persona y dices luego, te voy a analizar. O sea, pienso que la personalidad de Freud es esa de, pues, Sí. analizar a la gente a quien se conoce, pero no fue el momento más adecuado como para hacerlo. O sea, viene desde quién sabe dónde a conocerte y lo primero que haces es analizarlo y pues obviamente se va a enojar. Aparte Sí. el trayecto que tuvo este Halport desde su casa hasta donde vive Freud, pues no fue muy agradable, que digamos, ¿verdad? Y menos en esa época, Ahí me estás. porque no había, bueno, los baños eran públicos, no había camarotes con baño particular, privado, digo. Regaderas, pues eran en un barco, imagínense. ¿Cómo le hacías para irte de Estados Unidos a Europa si no era en barco? Eran regaderas públicas, o sea, era bien incómodo. Lo que pasa es que ahorita vivimos con mucha comodidad. Los hoteles, hasta un hotelito de 2 estrellas tiene su baño propio. En ese entonces eran comunitarios, aunque fueran de 5 estrellas. Las ratas, así realmente andaban caminando en el barco. Eh, por eso el dicho de que las ratas abandonan el barco, porque pues ahí las miraban
A ver, vean una rata ahora en un barco moderno, pues no. Bueno, la desvelada, el cambio de horario, y bueno, miren, esto ocurre, este problema que le pasó, y porque Alport se quedó muy sentido, y es un contribuidor de la tercera fuerza. Gracias a Alport se va consolidando la tercera fuerza, que así le llamó Maslow. Esa expresión es de Maslow, ¿eh? Ese es el papá, el que dijo, somos la tercera fuerza. Rogers fue un crítico, pero no dijo, vamos a hacer una tercera fuerza, los humanistas, y ni Alport, ¿verdad? Pero les comentaba, cuando se casa una pareja de psicólogos, que fue mi caso, por ejemplo, eh, todo este tiempo que duré casado con mi pareja, a veces yo cometí el error de interpretarla, porque decía, oye, pero yo decía, pues es que ella me va a entender, ¿quién más me va a entender? Es que viene de acá. Y ella me lo decía a mí luego también, es que tú haces esto porque de niño esto. Se siente bien gacho, te sientes, eh, o sea, de hecho, se creó una frase mucho después por los propios psicoanalistas que decía que toda interpretación no pedida es una agresión. Esa es una frase que sigue siendo válida al presente. Si yo te interpreto algo, no es lo mismo interpretar que señalar. Es muy diferente, ¿eh? Esta es una diferencia muy importante que tenemos que conocer los psicólogos. Cuando tú vas a terapia y el psicólogo, la primera sesión te interpreta, comete un error garrafal porque te sales bien incómodo y ya no regresas probablemente. Pero señalar es diferente. Yo te señalo que tú hablas mucho de esto, repites mucho esta palabra. Tú piénsalo, ¿qué significará para ti? Eso es un señalamiento, no es una interpretación. Y eso es algo que hacemos en la vida cotidiana y que no nos debe de molestar. El jefe me señala que llegué tarde. Es que me está interpretando. No, no me está interpretando. Me está diciendo, Luis Felipe, son 9, son 7, este, porque sí, empecé un poquitito más tarde. 7:47, 7:48. Entonces, no me está interpretando, pero sí me dice, es que cuando un niño, tus papás, no te pusieron reglas, te levantabas cuando querías, pues por eso llegas tarde. Eso es una interpretación. Entonces, eso es algo muy incómodo. De hecho, se considera, como les dije hace un momento, que es una agresión. Toda interpretación no pedida es una agresión. Por eso es importante que ustedes en la materia de psicopatología, que es la que les estoy dando al otro grupo, no hagan eso. Porque de repente empezamos a hablar de las fobias y, pues tú tienes fobia porque dijiste un día que te molestaban las cucarachas. Y eso seguramente es por lo que dijo el maestro de que estás desplazando algo que te molestaba de niño. Si haces eso, obviamente ese compañerito no te va a ver con buenos ojos porque no se vale hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, ya, vamos a dejarle aquí. Entonces, no a la interpretación fuera de encuadre. ¿Ah? Si está encuadrada, hay un pago, hay un profesional, hay una necesidad de que te interpreten para que mejores, ahí sí se vale, ¿verdad? ¿Qué más? Adelante. ¿Quién sigue? Pues, Cristian, ¿estás por ahí? Buen Cristian. Yo le digo si quiere, profe. Sí, pero es que no los encontré completas. Está bien, no hay problema. Anita. Dice, investiga qué autores son de la teoría de la continuidad y quiénes de la discontinuidad. Yo nada más encontré continuidad y por nada más discontinuidad. No, pues De la continuidad encontré que fue propuesta anteriormente en 1971 por Robert Atchell
en su artículo Jubilación y ocio, participación, crisis o continuidad en el diario del gerontólogo. Y en 1968, George Maddox Sí, madre. dio una descripción empírica de la teoría en un capítulo del libro de la Edad Media y el envejecimiento para lector en psicología social llamado Persistencia de estilo de vida de Ajá. las personas mayores, un estudio longitudinal de los patrones de actividad social en relación con la satisfacción con la vida. Y en 1999, el mismo que ya había mencionado la primera vez, Richard Acher, algo así se llama, H. continuaron Ajá. consolidando su teoría en su libro Continuidad y adaptación en la vejez, creando expectativas positivas. Sí, gracias, Anita. Miren, tenemos dos grandes psicólogos, que es Piaget y Vygotsky, y uno es de la continuidad y otro es de la discontinuidad, así, pero palpadísimo. O sea que a ciegas, nomás con que toques el libro ya te das cuenta de para dónde jala cada uno. Piaget dice que en un momento determinado el niño, que era preoperacional, y que le dabas 20 monedas y decía, soy muy rico, y otro le daban un billete de 500 pesos, decías, está pero bien fregado, tiene nomás uno, yo tengo 20 monedas. Entonces llegaba un momento en que el niño decía, no, el billete de 500 vale más que las 20 monedas. Y ese momento era un cambio tremendo en su mente, porque pasaba de la operación preoperacional a la operación concreta, ¿se acuerdan? Eso dice Piaget. Entonces Piaget pertenece a la teoría de la continuidad o de la discontinuidad. La continuidad. No, mi querida amiga, porque discontinuo rompe, ¿sí? Rompe y entra una nueva etapa. No hay una Entonces, continuidad, o sea, no se va acumulando conocimiento. De repente algo ocurre en el cerebro que somos capaces de hacer algo que antes ya no hacíamos, que antes no podíamos hacer, más bien dicho, que no íbamos al 90% de hacerlo, estábamos en 0, pero algo ocurre en la mente que ya estamos en 100. Esa es la teoría de la discontinuidad. Y Vygotsky es de la otra teoría, de la continuidad, porque Vygotsky dice que vamos progresando cada día con la socialización que tenemos con nuestros compañeritos, y que debe de promover el maestro, se va sumando, se va acumulando, ganas por poner un ejemplo, tienes 100 pesos de inteligencia, 101, 102, 103, pero Pelle dice no, te pagan de 100 en 100, o sea, la etapa sensoriomotriz brinca a la preoperacional de trancazo. De repente ya no estás buscando entender las reglas y leyes del mundo físico, sino que ahora estás simbolizándolo. Esa es la diferencia entre de los 0 a los 2 años de los 2 a los 7, porque brincas a la teoría de Piaget que se le llama preoperacional, que es simbólica. Cuando un niño agarra un mechú, dice, es mi caballito. Entonces eso no lo tenían, un día antes no lo tenía. Entonces, discontinuo, ¿sí? Piaget discontinuo, y Piaget es psicólogo, y también Vygotsky es psicólogo, estudió psicología. Nomás que los pedagogos dijeron, venga, chepa acá. Así, pues, dijo cosas muy interesantes y muy inteligentes. Vygotsky es psicólogo, ¿sí? Nada más que en casi todo se aplica al ámbito de la educación, mucho, no todo. En el caso de Piaget en sí no era psicólogo, no estudió psicología, estudió biología marina y luego estudió una especialidad que se llama malacología, que es en moluscos marinos. Y de ahí se inspiró para pensar que en la biología de la estrella de mar había momentos discontinuos que de repente rompían, entraba, por ejemplo, a la madurez, entraba a la vejez, que
se ponía un poquito más rígida, la estrella de mar ya no se movía, etc. Entonces él crea esta idea de que hay etapas que generan un corte, nunca más vuelves a regresar a la etapa preoperacional cuando ya alcanzas la operacional, por eso es discontinuo, ¿sí? Entonces en la otra va, ¿sí? ¿Se acuerda? Entonces, Alport, ¿de cuál teoría es? Que es el que visualiza este rollo de las rupturas o no rupturas. Es discontinuo, ¿no, profe? Sí, claro, porque él piensa en las 7 fases de la vida del hombre, ¿no? Adquieres esto, por ejemplo, la autoestima. Antes no la tienes ahora. ¿Sí? No se va acumulando gradualmente. O sea, es un poquito complicado este punto de vista. Yo realmente no tengo un punto concreto para, o de dónde agarrarme, o así experiencias cotidianas que me digan, pues para mí las dos teorías son súper válidas. O sea, de repente sí vas acumulando conocimiento, experiencia. Claro, llega un punto en que tú dices, esto no me conviene, como cuando una persona se divorcia, ¿no? Te hizo una, bueno, te hizo dos, bueno, ok, toleramos, te hizo tres, bueno, pero tú dices, me hacen la cuarta y trueno, y le digo sus cosas, y te hacen la cuarta, le dice sus cosas, y el otro, en vez de que se componga, te dice más cosas a ti. Pues no, eso va a guiar al fracaso, ¿no? Entonces hubo un corte en ese momento. Pero claro que ese corte, que es discontinuo, porque ya no va a continuar la relación, ¿verdad? Discontinuo. Procede o le precede esta continuidad, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo no sé por qué se enfrascó tanto Alport con esta idea de lo continuo y de lo discontinuo. Casi no se ve estas distinciones, pero se me hace interesante desde el punto de vista teórico comprenderlas, ¿no? A ver, ¿quién más? Ahora sí, Cristian. ¿Ya las tienes por ahí? Sí, a ver, es la de ¿por qué Alport habla del propio o propium y cuál es tu punto? Sí. ¿Va a hablar de ego o de yo? Mira, Alport utiliza lo que se le Un llama empuje. Sí, ¿Qué? adelante. Tiene donde sea, busca ir hacia adelante de sí mismo y de los demás. Ajá. Para Alport, él hablaba de que todos tenemos en el self, que hay que diferenciarlo de yo, porque Freud un poquito nos metió esta idea del yo, y es muy difícil que la quitemos. Es a todo le llamamos yo, pero no es lo mismo yo que self, porque el yo es un concepto un poquitito más amplio que self, y ellos lo distinguen los grandes autores, digo. Entonces, para Alport, el self lo definía, lo que él le llamó en latín el proprium, que se traduce al español bien fácil, propio, lo propio. O sea, lo que es de cada quien, lo que es propio de Ruth, lo que es propio de Celina, de Angie, de Osvaldo, de Anita, de Cristian, y lo que es propio de mí también. Pero todos los que tenemos ese propio, lo que decía él en latín proprium, es porque la palabra pro significa en latín para adelante, ¿sí? Por ejemplo, proyecto, lo que se lanza, yectum es lanzar, pro hacia adelante, ¿sí? Y bueno, hay muchos derivados con esta raíz etimológica que se le llama prefijo, ¿verdad? Entonces él decía, todos los seres humanos vamos hacia adelante. Tenemos una fuerza vital, como decía un poquito Rogers, con una fuerza organísmica, ¿verdad? Así se dice, que nos lleva hacia adelante. Entonces, él le llamó el proprium, o sea, lo propio.
todos buscamos hacer lo mejor con nuestra vida. No hay nada que nos esté atorando decía Carl Rogers, y yo llevaba a mis exalumnos de hace muchísimos años que les daba esta materia, a ver un arbolito. Dos arbolitos, uno bien triste, lleno de hormigas, que no tenía ni hojitas, que no estaba ni en el sol, otro rebosante, de la misma semilla, de la misma, del mismo origen, los dos árboles de limón, pero uno maltrecho, con hojas secas y bueno. Entonces yo les decía, a ver, vamos a hacerle al psicólogo aquí con los arbolitos. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que este arbolito, el que está todo marchito, que tiene las hojas secas, que ya se las comieron casi todas las hormigas, que está en un lugar donde no le da el sol, que es que ese árbol no quiere crecer, se rehúsa a crecer, que fue por un trauma que tuvo cuando lo plantaron, porque no lo plantaron con cariño? Y me decían, maestro, pues, oiga, pues, ¿de qué se trata? O sea, ¿de cuál fumó, no? Entonces, decía, bueno, así pensaba Freud. Y no decimos de cuál fumó. Es que obviamente es diferente un árbol a un ser humano, ¿no? Pero el humanista sostiene, como decía Rogers, porque él estudió agronomía, ¿se acuerdan? Alport es de la línea. El ser humano está empujado hacia adelante. El árbol está empujado a dar lo mejor de sí. Ah, pero no le das abono, tiene un hormiguero a un lado, no le da el sol, pues no le queda de otra. Hay la famosa teoría de que, porque se han hecho investigaciones en inteligencia entre ricos y pobres. Los ricos salen con un coeficiente más alto que los pobres. Han hecho ese tipo de correlaciones, ¿verdad? También hicieron una correlación muy interesante en 1985, un investigador que se llama su libro The Bell Curve, o la campana de la curva, donde investigaba a niños australianos nativos respecto de niños traídos de Inglaterra. En ese entonces, en esa región del mundo, pues se hacía mucho experimento comparativo. Decían, son más inteligentes los blancos, son más inteligentes los ricos. Pero a la pregunta es, ¿será porque tuvieron más oportunidades? ¿Porque el lenguaje de sus padres era mucho más elevado? ¿Porque tenían todas las necesidades satisfechas, como diría Maslow, y se dedicaron a su propia superación? O más bien era que estaban genéticamente menos capacitados, ¿sí? Tendríamos que analizar ese punto, porque el ser humano es biopsicosocial y también algo de espiritual, pero no es nada más biológico. Entonces, si hablamos en términos de plantas, si una planta no le doy abono, fertilizante, no la pongo cerca de un hormiguero, digo, la pongo cerca de un hormiguero, y la pongo a un ladito de un edificio que le está dando, que no le da luz, pues no va a ser una gran planta, ¿verdad? Igual hasta se va a morir, ahí se va a quedar. Mira, se llamaba, ahí está, era la plantita. Y si lo aplicamos a un ser humano, orfandad, no tuvo padres, lo maltrataban ahí en el orfanatorio, le daban de comer bien poquito, le hacían bullying, porque era el más chiquito de todos, y pues obviamente sus condiciones no son las adecuadas, las mejores. Entonces, sin embargo, dice Alport, tiene su proprium, tiene algo que lo va a sacar, y se han visto casos, ¿verdad? De gente que llegó a ser presidente y estuvo en la orfandad, que llegó ahí está Abraham Lincoln, estudian la historia de Lincoln, todo le pasó a Lincoln, lo único que le faltó es que lo meara un perro, y no, la verdad no estoy seguro si sí lo meó. Pero fíjense, no desfalleció su espíritu, su proprium, decía Alport, ¿no? Lo llevó a ser presidente de Estados Unidos, y aparte el presidente mejor recordado, como Benito Juárez, intocable, ¿verdad? Todos los demás presidentes
de Estados Unidos los puedes insultar, se las puedes rayar, pero ¿a qué no lo hagas con Lincoln? Porque sale un gringo y te dice, ¿qué traes con Lincoln? Lo que traigas con Lincoln, contra mí. Pero ya se murió, ¿qué tiene? O sea, como nosotros, que chingan a su madre Benito Juárez, ¿qué traes con Benito Juárez? Lo que quieras con él, conmigo. Vente para acá, órale. Pues vámonos de una vez, Oye, chingas a su madre Salinas, perdón, pues qué chingue. Pero fíjense cómo pasa la historia a alguien que tiene una cadena de dificultades tremendas, que diría, aquí se rompe la regla de Maslow, de Alport y de Rogers, de que somos como plantas, porque hay una parte espiritual, una parte diferente que no vio, nadie la vio, ni Freud, ni los conductistas. O sea, hay una parte espiritual humana que ahora en la actualidad se le llama resiliencia, que es la capacidad de salir más allá de los obstáculos y que inclusive hasta los obstáculos te pueden servir. Es más, el obstáculo es el que te hace fuerte y nadie sería exitoso si no tuviera obstáculos. Hay otra teoría en el otro sentido, fíjense, muy diferente a la de los humanistas. Bueno, a ver quién es la que sigue, perdón, porque Adelante. ¿Cuáles son las 7 funciones del self o yo para Alport? Yo corporal, identidad de sí mismo, autoestima, autoextensión, la imagen de sí mismo, el yo como afrontador racional y la lucha propia. Sí, que termina con el proprium, ¿se fijan? Todos tenemos una lucha propia, ¿no? Decía Víctor Hugo, que lo retoman muchos autores, fue un poeta y un novelista, pero decía cosas muy sensatas tipo psicólogo, ¿no? Decía que hay héroes más grandes que los héroes que todos conocemos. Esos héroes no escuchan ninguna fanfarria, no hay aplausos, pero son héroes, le llamaba oscuros, que luchan contra la invasión fatal de las necesidades, el abandono, la pobreza, la fatalidad, la calamidad, los huracanes, y esos héroes son desconocidos. Y dice, a veces son más grandes que los héroes ilustres, ¿sí? Entonces, bueno, Víctor Hugo pertenece al movimiento romántico del siglo XIX y él creía mucho en esa capacidad humana de reponerse, que es con lo que termina Alport. O sea, el punto número 7 no aparece, ¿cómo decirles? Después de los primeros 6, sino que todos tenemos esa lucha propia. Y poco a poquito lo vamos definiendo. Yo me cuestiono en qué momento mi hija, por poner un ejemplo que tengo aquí muy concreto, le dio por ser física, estudiar la carrera de física y se convirtió en su lucha propia. Y toda su vida es estudiar física, conocer cosas de la física, qué sé yo. Entonces es su lucha propia, ¿sí? Y bueno, todos vamos tarde que temprano a tener nuestra lucha propia, ¿no? Cuando nos especialicemos, a mí me gusta a lo mejor curar pacientes que tengan depresión. Me especializo en depresión, pero ya es mi lucha propia. Quiero quitar la depresión, erradicarla del mundo. Ese es mi ideal, digamos. Y hay gente que se convierte en ambientalista, ¿no? No le pagan nada y ahí andan con pancartas, que se vayan las fábricas que contaminan y no les pagan, pero tienen su lucha propia, lo que decía Alport. También eso es cierto. ¿Verdad? A ver, ¿quién más? ¿Quién ha participado? Creo que Celina, ¿no? Sí, profe, la siguiente es la percepción del propio cuerpo la primera distorsión que tenemos. Sí, no y por qué. Es como una pregunta personal. Pues yo le puse que debemos entender y comprender nuestras limitaciones corporales para desarrollarnos y así conseguimos una adaptación al medio.
Sí, bueno, llama la atención que cuando a ti te dicen dibújame una cara, pones orejas, pero cuando te dicen lávate la cara, se me hace padrísimo ese concepto de Alport. Las orejas no te las lavas. O sea, lavarte la cara es otra cara. Es una cara, es una conceptualización diferente de cara cuando significa lavar que cuando significa dibujar. Yo me acuerdo que de niño que viví una temporada con una tía y bueno, es una historia muy larga porque en realidad era mi prima, pero ya era muy grande, mucho más grande que yo. Y entonces me decía, Luis Felipe, ve y lávate las manos. Y entonces iba y hacía esto con los dedos, pero la palma no me la lavaba. Yo decía, pues es que yo voy a agarrar los instrumentos con esto, no con esto. Entonces esa cuestión de eficiencia me hacía definir para mi mano los dedos. Entonces ella me decía, no, lávatela completa. Y bueno, era un pleito que traía yo con ella con lo de la lavada de las manos, ¿no? Pero fíjense, tiene que ver con ese asunto de la eficiencia. Las orejas, ¿quién te ve que te las lavaste? La cara se ve luego húmeda, ¿no? Ahora, si me dicen en la escuela, dibuje una mano, pues la dibujo hasta acá. Entonces, ¿cómo se me hace interesante esta situación de Alport, de cómo nos autodefinimos de manera social y de manera hasta convenenciera en ciertas partes del cuerpo? La percepción de lo que es mi cuerpo, de hasta dónde llega mi cuerpo, de hasta dónde llega mi mano, ¿sí? De hasta dónde llega mi propia cara. Es interesante, ¿no? A ver, ¿quién más? Vamos a regresar ahora con la buena amiga Ruth, que con ella iniciamos, si no mal recuerdo. ¿Qué pasa si la persona tiene una personalidad de baja conciencia interna? Va hacia el interior, son personas que les afecta lo que opinen sobre su imagen. Muy bien, cuando tú no te conoces a ti mismo, que eso es un asunto que no es tanto de los psicólogos de ahora, porque se ha entremezclado la psicología con la filosofía. Lo decía Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás todos los secretos del universo, después agregaba. Eso venía en una lápida grabada en Delfos, que era un santuario en Grecia, y todo el que entraba ahí decía, tengo que conocerme a mí mismo. Porque a veces nosotros mismos ni cuenta nos damos que estamos enamorados, o que estamos súper enojados, o que estamos deprimidos. Se los juro, yo mismo, me pongo de ejemplo. Ahora con el COVID, entré en una especie rara de depresión, porque sonreía, porque no, ¿cómo les decirles? No parecía deprimido, pero sí tenía síntomas de depresión. No salía de la casa. Bueno, por el COVID, yo sé, pero no salía, no me arreglaba. Me quedaba en el cuarto viendo la tele, en vez de irme a hacer ejercicio, por ejemplo, al parquecito, que si bien podía hacerlo. Otro detalle, estaba pintando la casa, y dejé de pintarla, dejé de arreglar la casa. Me falta el techo, por ejemplo, ahí se los voy a enseñar. Ahí está, acabamos de pintar las columnas, mi hijo y yo. ¿Sí ven? Sí, profe. Y El techo bueno, también. este techo está pintado, pero el techo de acá no. Le falta una lijadita. Y bueno, cuando tú dejas de hacer tus actividades, también pinté acá atrás, porque acá teníamos una tele, pero ya con el cambio de fachada que hicimos, pues entra muchísima luz, entonces ya mejor preferí poner esta escultura que me regaló mi mamá, que se llama el hugonote. Sí, ese es un hugonote. Los hugonotes alumbraban en las calles de París. Es una escultura que evoca a este ser, que no es mítico, es un ser que sí fue real, que eran los que hacían marchar a los calvinistas, que era una religión protestante, que nunca fue bien vista en Francia y que fue reprimida,
pero era el hugonote era el que llevaba la antorcha, porque pues no había luz en París en la noche. Después sí, en el siglo XIX, ya para finalizar, le llamaron la ciudad de las luces, porque fue la primera ciudad que se iluminó completa. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí uno lo nota. Entonces, pero uno, aunque sepa, aunque conozcas la sintomatología leve y grave de la depresión, pero después de que empecé a ver, dije, a ver, esto se lo estoy echando la culpa de todo lo que me pasa, de hecho es la culpa al COVID, y no es el COVID, soy yo. Algo me está pasando a mí. Entonces, cuando me di cuenta de eso y tuve esa autoconciencia, cambié. Hasta ese momento, la gente no cambia porque se lo digas, porque se lo ruegues, sino cuando se da cuenta que, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Me pegó el COVID a mí, como a todos creo, con depresión y con estrés. Hicieron una investigación, le preguntaron a un psiquiatra alemán que es jefe de la policlínica de allá de Hamburgo, que lo vi en una entrevista y decía, los que antes se drogaban ahora se drogan lo doble. Los que antes tenían insomnio ahora tienen doble de insomnio. Los que antes tenían estrés ahora tienen 4 veces más estrés. Los que antes tenían depresión tienen el doble. Todo eso me cayó al 20. Dije, pues yo soy un ser humano, no tengo una vacuna contra la depresión, ¿verdad? Bueno, a ver qué más la que sigue. Angie. Ya se nos da el tiempo, queridos alumnos. Yo, si quiere, yo la digo. A ver, dale, Anita. Realizo un ejemplo de autoextensión. Yo puse como cuando unas niñas están peleando, unas hermanas están peleando por quién agarra las cosas de la otra. Que siempre dicen como es mi blusa, es mi peine, es mío y es parte de mí, o sea, no lo agarres. Y es un concepto interesante Yo puse ese porque ejemplo. sí está bien, perfecto. Es un concepto interesante hasta dónde llego yo y hasta dónde se extiende mi cuerpo en objetos. Y hablaba, Rogers también hablaba de esto, le llamó ay, se me fue el nombre, el yo fenomenológico, así le llamó, el yo fenomenológico. O sea, mi grabadora. Si alguien rompe mi grabadora es como si me estuviera rompiendo una mano, porque siento que como si fuera una extensión mía. Por eso hay la famosa agresión que se desplaza objetos. A ver, ¿quién más? Vamos ya cerrando, Osvaldo o Cristian. Pero rapidísimo, nos quedan 2 minutos. Perdón, se me fue el tiempo con Era tanto. de por qué es necesario, no, ¿qué es el yo como afrontador racional? Ajá, Es la comprensión de los problemas que tenemos día a día y sí. y la solución que usamos es resultado del crecimiento, es lo que yo le puse. Está bien, muy bien, Osvaldo, porque acuérdense que cuando se pelea Alport con Freud, él dice, el ser humano no tiene tanta represión de las otras instancias psíquicas que son biológicas y sociales, que es el yo y el super yo. Porque parecería que el yo era un títere de ellos. Y él dice, no, el yo es un afrontador racional. ¿Sí? Está constantemente viendo cómo entender el mundo, cómo descifrar el mundo. ¿Sí? A ver, ¿hay otra más? Se saltaron la 8 y la 10. Digo la 12. ¿Y qué es la lucha propia? ¿Considera que hay personalidades conformistas? Sí, no, ¿y por qué? Se refiere a la proyección de propósitos y objetivos a largo plazo y al desarrollo de un plan para lograrlos. Y yo digo que sí hay personalidades conformistas porque se quedan en su zona de confort y no buscan crecer ni hacer nada productivo. O sea, ahí están estancados. Muy bien, pues vamos a dejarle aquí, ¿les parece bien con las respuestas? Creo que ya hicimos un buen repaso. Aparte ya habíamos hablado del propium de Alport, porque nos va a sacar suma en cualquier momento. En 5 minutos nos volvemos a conectar. Sí, gracias, que estén muy bien. Nos vemos ahorita en cuanto se pueda.